Hola, en este video de la materia Historia del Pensamiento Pedagógico en México, veremos diferentes aspectos sobre la pedagogía en México. Como primer tema tenemos la pedagogía en el México contemporáneo. La pedagogía en México contemporáneo se encuentra en un proceso de transformación constante, enfrentando desafíos estructurales, sociales y tecnológicos, pero también abriendo oportunidades para construir un sistema educativo más equitativo, dinámico e inclusivo. El éxito de esta transformación depende de la capacidad para actualizar los métodos de enseñanza, reducir las brechas de desigualdad, fortalecer la formación docente y aprovechar las herramientas tecnológicas, siempre con el objetivo de maximizar el potencial de todos los estudiantes mexicanos. La educación en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 es un referente fundamental para comprender el desarrollo educativo en México durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Esta Constitución sentó las bases para que el Estado asumiera la obligación de ofrecer educación a toda la población, lo que representó un cambio significativo respecto a periodos anteriores, donde la influencia de la Iglesia y los particulares era mayor en la educación nacional. El artículo 3 de la Constitución de 1917 fue el eje central de la política educativa mexicana. Sus puntos claves fueron que la educación debería ser impartida por el Estado y debería ser laica, es decir, completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. Debería de ser gratuita y obligatoria, tener vigilancia estatal. Las escuelas particulares podían existir, pero tenían que sujetarse a la vigilancia oficial y ninguna corporación religiosa ni ministro de culto podría establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. También la unidad nacional. La Constitución de 1917 buscó que la educación fuera un factor de unidad nacional, promoviendo valores cívicos y el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. La educación universitaria, Puebla, Michoacán, el suroeste, Guadalajara y San Luis Potosí, 1917-1923. Entre 1917 y 1923, México vivió un proceso de expansión y reorganización de la educación superior, impulsado por la Revolución y los nuevos proyectos del Estado. Durante estos años, la educación universitaria en México experimentó una descentralización significativa, con la creación y transformación de universidades estatales en respuesta a demandas sociales y políticas posrevolucionarias. Michoacán y San Luis Potosí lograron consolidar sus proyectos universitarios en este periodo, mientras que en Puebla las luchas estudiantiles sentaron las bases para la posterior creación de la universidad. En el suroeste, Yucatán ejemplificó la expansión del modelo universitario federalista y Guadalajara consolidó su refundación como parte del proyecto educativo revolucionario. José Vasconcelos y la educación en México. José Vasconcelos fue una figura clave en la educación mexicana durante el siglo XX, reconocido como un gran ideólogo, educador y reformador, que impulsó la transformación educativa en México. Tras la Revolución Mexicana, fue fundador y presidente del Ateneo de la Juventud en 1909, director de la Escuela Nacional Preparatoria y rector de la Universidad Nacional de México, antes de ser nombrado secretario de Educación Pública en 1921 por el presidente Álvaro Obregón. Como secretario de Educación Pública, Vasconcelos implementó la primera reforma educativa integral en México, con el objetivo de que la educación fuera laica, gratuita y obligatoria, y exclusiva del Estado. Fundación de la SEP, 1921. La Secretaría de Educación Pública de México fue creada oficialmente el 3 de octubre de 1921 mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Durante el gobierno del presidente Álvaro Obregón, la iniciativa para su fundación fue presentada en 1920 por José Vasconcelos, quien fue nombrado primer secretario de Educación Pública el 12 de octubre de 1921.
La fundación de la SEP en 1921 marcó el inicio de una gran transformación en la educación pública mexicana, con José Vasconcelos como su primer titular, quien impulsó un proyecto educativo nacionalista, federalista y de amplia cobertura social y cultural. El cardenismo y la educación superior privada, Tecnológico de Monterrey. El cardenismo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, promovió un modelo educativo con un fuerte énfasis en la educación pública y socialista, orientada a la independencia tecnológica y al servicio del pueblo, con un impulso hacia la educación técnica para apoyar la industrialización del país. Sin embargo, este modelo fue desmantelado en los gobiernos posteriores de Ávila Camacho y Miguel Alemán, quienes abrieron el camino para la participación del sector privado superior. El Tecnológico de Monterrey representó una alternativa privada, técnica y empresarial que respondió a las necesidades de la industrialización y el desarrollo económico, con un respaldo financiero de la iniciativa privada y una visión educativa influenciada por valores católicos en sus orígenes. El modelo de educación socialista de Cárdenas. Este modelo educativo tenía como objetivo principal educar a los grupos más oprimidos, como obreros, campesinos e indígenas, no solo alfabetizándolos, sino también concientizándolos sobre sus derechos, la igualdad y la justicia social, siguiendo los ideales de la Revolución Mexicana. El modelo de la educación socialista de Cárdenas fue un proyecto integral y político que buscó transformar la sociedad mexicana a través de una educación laica, crítica, socialmente comprometida y orientada a la justicia social, con un fuerte énfasis en la inclusión y la concientización de sus sectores más desfavorecidos. La fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 1940, fue el resultado de un largo proceso de organización y luchas sindicales entre los maestros mexicanos que se remontan a principios del siglo XX. El objetivo principal de la nueva organización era la defensa y mejoramiento de los intereses comunes de los trabajadores de la educación, así como la promoción de la educación pública y la defensa de los principios del artículo 3 de la Constitución mexicana, que consagra el derecho a la educación laica y gratuita. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior fue fundada en 1950 en México, en un contexto de expansión económica y de fuerte impulso a la planeación del desarrollo nacional. Su creación respondió a la necesidad de articular un sistema nacional de educación superior que pudiera atender la creciente demanda de profesionistas y resolver los problemas de desigualdad regional y falta de información sistematizada en el sector educativo superior. Ha sido fundamental en la transformación y modernización de la educación superior mexicana, consolidándose como el principal organismo de coordinación, representación y planeación estratégica del sector en el país. La UNAM y la pedagogía en 1955 marcan un momento clave en la institucionalización de esta disciplina en México. Hasta ese año, la pedagogía se estudiaba únicamente como posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 1955 se creó el Colegio de Pedagogía en la Ciudad Universitaria, lo que permitió dar un impulso formal y estructurado a la formación en esta área. Este colegio de pedagogía fue fundado con la intención de formar un nuevo tipo de pedagogo universitario, distinto al maestro normalista tradicional. Los fundadores, como Francisco Larroyo en la UNAM, buscaban que el pedagogo no solo fuera un docente, sino un capacitador, asesor, maestro de maestros y organizador educativo, con una formación que también incluyera la investigación educativa, aunque esta última con menor énfasis. Francisco Larroyo y el Colegio de Pedagogía, 1959. Francisco Larroyo fue una figura clave en el desarrollo de la pedagogía en México, especialmente en la creación y consolidación del Colegio de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 1959. Su obra Pedagogía de la Enseñanza Superior es significativa, en la que destaca que el elemento decisivo en el proceso educativo es el profesor y defiende la educación humanista como vía para formar un hombre integral. Larroyo fue un promotor activo de la organización de la pedagogía en México, buscando transformar y configurar una educación
más democrática y libre, y fundó instituciones como el Círculo de Amigos de la Filosofía Crítica. Su labor editorial y académica fue fundamental para sistematizar y difundir el saber pedagógico en el país. Adolfo López Mateos fue fundamental en la creación y consolidación de los libros de texto gratuitos en México. El 12 de febrero de 1959, durante su presidencia, emitió un decreto para crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, con el objetivo de producir y distribuir gratuitamente libros de texto para la educación primaria en todo el país. Esta iniciativa surgió para cumplir con el mandato constitucional de gratuidad en la educación básica y para contrarrestar la desigualdad social, ya que muchos niños no podían tener acceso a los libros por razones económicas. La reforma educativa durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, fue un esfuerzo integral para mejorar y modernizar el sistema educativo mexicano, con el objetivo de diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. En 1973 se publicó una nueva Ley Federal de Educación que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941, defendiendo la educación como una institución del bien común y estableciendo bases para garantizar el derecho de todos los habitantes del país a recibir educación con igualdad de oportunidades. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado formalmente en 1970 y comenzó sus actividades en 1971 como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal de México con personalidad jurídica y patrimonios propios. Fue establecido con el objetivo central de promover la coordinación y el desarrollo de la investigación científica en México, fomentando la formación de investigadores y la formulación, ejecución y evaluación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, fue fundada el 17 de diciembre de 1979 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Surgió como una organización sindical disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, creada por grupos de maestros inconformes con el control corporativo y burocrático que ejercía el CNTE, en alianza con el Estado mexicano. Se constituyó con el objetivo de luchar por la democratización del sindicato, la educación y el país, rechazando el charrismo sindical y buscando mejoras laborales y salariales para los trabajadores de la educación. La Universidad Pedagógica Nacional, UPN, fue creada por decreto presidencial el 25 de agosto de 1978 durante la presidencia de José López Portillo, con el objetivo de profesionalizar al Magisterio de Educación Básica en servicio mediante una educación universitaria. La creación de la UPN respondió a la problemática de la formación docente en México, caracterizada por el crecimiento desordenado y masivo de las escuelas normales sin elevar la calidad educativa, por lo que se planteó la necesidad de un organismo rector que orientara la formación de profesionales de la educación acorde a las necesidades del país. La educación en México del siglo XXI enfrenta una serie de retos y transformaciones fundamentales para adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. La reforma educativa busca garantizar que la educación pública básica y media superior sea laica, gratuita, de calidad, equitativa e incluyente, asegurando el acceso universal sin importar el entorno socioeconómico, origen étnico o género y proporcionando aprendizajes significativos y útiles para la vida. El nuevo modelo educativo de México, implementado en 2017, busca enfrentar estos retos a través de 5 ejes. Un currículo centrado en competencias clave como el pensamiento crítico y la creatividad, la descentralización y autonomía escolar, la formación y desarrollo profesional del docente, la promoción de la inclusión y equidad y una gobernanza transparente y participativa del sistema educativo. Vicente Fox y las tecnologías de la información y la comunicación en el contexto educativo estuvieron marcados por la consolidación de un sistema de competencias alineado con el modelo neoliberal durante su gobierno 2001-2006. La política educativa se enfocó en vincular la educación con el aparato productivo, promoviendo la formación
de recursos humanos orientados a la competitividad y productividad y eficiencia, valores centrales del neoliberalismo y la globalización. Fox abrió paso a un sistema educativo neoliberal basado en competencias técnicas y productivas, apoyado por las TIC como herramientas para la vinculación con el mercado y la economía global, pero a costa de la reducción del derecho a la educación como bien público y la profundización de la desigualdad educativa en México. La reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto fue una reforma constitucional aprobada en 2012-2013 que buscaba transformar el sistema educativo mexicano para mejorar su calidad y equidad. Fue promulgada formalmente el 10 de septiembre del 2013 y representó un cambio estructural importante en la política educativa del país. Sus objetivos principales de la reforma era garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, establecer un servicio profesional docente con reglas claras para el ingreso, crear un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, fortalecer la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional, promover la equidad y mejorar la infraestructura y los materiales educativos e incorporar la educación inicial y superior como derechos garantizados por el Estado.